El viento del amanecer se colaba entre las rendijas de la cabañita de adobe, cargado con el aroma seco de la tierra agrietada. Allá, en lo alto del cerro, el sol apenas comenzaba a pintar de naranja los tejados oxidados del pequeño poblado, donde los días eran duros y las noches aún más largas. Entre los árboles del campo, donde alguna vez hubo maíz y frijol, solo quedaban rastros de lo que fue una buena cosecha. Pero en esa tierra ahora reseca, seguía resistiendo una familia que, a pesar de la pobreza, aún encontraba motivos para sonreír. Mateo tenía 9 años, ojos grandes, piel morena curtida por el sol y un corazón tan tierno que, a pesar de la miseria, nunca había perdido su dulzura. Vivía con su hermana Lucía, de apenas 12, y su madre doña Teresa, una mujer de rostro cansado pero mirada firme, que hacía todo lo posible por mantener en pie aquel hogar. Lucía era como una segunda madre para Mateo. Lo peinaba con paciencia, cada mañana lo ayudaba a vestirse, le preparaba atole cuando había y lo arropaba cada noche mientras le contaba historias que su madre le había contado a ella cuando era pequeña. ¿Sabes por qué brillan tanto las estrellas, Mateo? Auden decía en voz baja. Porque son angelitos que nos cuidan desde el cielo. Mateo asentía con los ojos pesados de sueño, creyendo cada palabra como si viniera del mismo Dios. Pero la vida no daba tregua. La salud de doña Teresa había comenzado a flaquear. Una tos seca la sacudía cada noche y ya casi no podía levantarse del petate. Lucía, con apenas 12 años, asumió todo. Cuidaba a su madre, a su hermano, y hasta salía a buscar algo de comer en lo que fuera, recogiendo leña, limpiando en casas ajenas o juntando ramas para venderlas en el pueblo. Pero la comida era poca y los días cada vez más fríos. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo de lámina, Lucía le entregó a Mateo su última muñequita de trapo. Tenía el cabello hecho con hilos de estambre rojo y los botones ya gastados por el tiempo. Esta era mía. Me la dio mamá cuando tú aún no nacías. Quiero que la tengas tú ahora, le dijo abrazándolo. Cuando tengas miedo, abrázala, en fuerte, y acuérdate de que siempre voy a estar contigo. Mateo la apretó contra su pecho con los ojos llenos de brillo. No sabía por qué su hermana hablaba así, pero en su corazón algo se estremeció. Esa noche, Lucía no durmió. Se quedó junto al fogón, escribiendo algo en una hoja vieja de cuaderno que guardaba con cuidado entre las páginas de un catecismo roto. Luego, al amanecer, salió descalza de la casa mientras su madre y su hermano dormían. No dijo adiós, solo se fue con la firme decisión de conseguir algo para ellos, aunque le costara todo. La lluvia había cesado, pero el aire seguía húmedo, impregnado de ese aroma terroso que dejaban las madrugadas en la sierra. Cuando Mateo despertó, estiró el brazo como siempre, esperando encontrar a Lucía acostada junto a él. Pero el espacio estaba vacío. Se frotó los ojos con fuerza, se sentó en el petate y por instinto llamó en voz baja. Lucía, nada. Pensó que quizás estaría encendiendo el fogón. Bajó los pies, se puso su vieja chamarra y caminó descalzo hasta la cocina, pero no había fuego, no había leña, solo una olla vacía y un silencio que dolía más que el hambre. Volvió sobre sus pasos, revisó la habitación, la vio a su madre dormida, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. No se había enterado de nada. El corazón de Mateo empezó a latir más rápido. Lucía, ¿dónde estás?, susurró, como si al decirlo bajito fuera menos grave. Salió corriendo, descalzo, con la muñequita de trapo todavía abrazada contra el pecho. Buscó por todo el campo, por la vereda, por la capilla vacía, por los árboles del viejo camino. Preguntó a los vecinos. Nadie la había visto.
Al atardecer volvió cabizbajo, con los pies embarrados y las manos temblorosas. Doña Teresa apenas podía hablar, pero cuando lo vio entrar solo, algo en su rostro se quebró. ¿Tu hermana?, preguntó con voz apenas audible. Mateo bajó la cabeza, apretó la muñeca y no dijo nada. Esa noche madre e hijo compartieron una tortilla dura y media taza de agua. El silencio entre ellos era espeso, como si colgara del techo. Y sin embargo, antes de dormir, doña Teresa alcanzó a murmurar algo entre suspiros. Ella no nos abandonó, hijo. Yo sé que no. Mateo se acostó con la muñeca abrazada al pecho. No lloró, pero en su alma crecía una angustia que no podía explicar. Los días pasaron. La comida se acabó. La salud de doña Teresa empeoraba cada vez más. Y Mateo ya no era un niño común. Se levantaba cada mañana con el estómago vacío. Iba de casa en casa pidiendo algo que hacer. Recogía leña, barría, acarreaba agua, lo que le dieran. No pedía limosna, trabajaba como podía, y cada pedazo de pan que recibía lo llevaba a casa. Para su madre, él no comía. ¿Tú ya comiste, hijo?, preguntaba doña Teresa con voz débil. Mateo asentía con una sonrisa fingida. Sí, mamá. Me dieron en casa de don Eulogio, y luego se iba al patio a masticar hojas de quelite seco, a beber agua de lluvia. Todo para que su madre no supiera que se estaba consumiendo. Una tarde, mientras caminaba por el campo, Mateo sintió un mareo. Sus piernas temblaron. El mundo giró. Pero antes de caer, alcanzó a sentarse bajo el árbol grande donde Lucía solía tejer muñequitas con retazos de ropa vieja. Sacó la muñeca de su bolsillo. La misma, sucia pero aún entera, la miró largo rato y sin saber por qué comenzó a hablarle como si ella pudiera oírlo. Lucía, ¿por qué te fuiste?, susurró con la voz quebrada. Mamá ya casi no puede levantarse. Y yo no sé si aguante más. Y fue en ese momento, justo en ese instante, cuando el viento cambió. Sopló fuerte, repentino, como si hubiera despertado algo en el aire. Las hojas del árbol se sacudieron. El silencio se rompió con un murmullo que no venía de ninguna parte, y de todas partes al mismo tiempo. Mateo se quedó inmóvil. Y entonces la vio. A unos metros, parada junto al árbol, una figura delgada, envuelta en una luz suave, con un vestido blanco sencillo y el cabello trenzado como solía peinarse Lucía. Tenía los pies descalzos y su rostro, tan conocido y tan lejano, resplandecía con una serenidad que no parecía de este mundo. Sus ojos brillaban como los de antes, grandes, dulces, profundos, llenos de vida. Su voz fue apenas un susurro, pero le acarició el alma como un canto. Mateo, no estás solo. El niño abrió los ojos con asombro, sin poder creer lo que veía. Pero no sintió miedo, sintió paz, como si todo el dolor que llevaba dentro, por un momento, se deshiciera. ¿Lucía?, preguntó con un hilo de voz tembloroso. Ella asintió con una sonrisa tierna, dio unos pasos hacia él y al acercarse extendió las manos. En ellas llevaba un pequeño objeto cubierto con un trapo. «Esto es para ti», dijo suavemente. «Dios me dejó venir para traértelo». Mateo tomó el paquete con manos temblorosas. «¿Qué es?», preguntó apenas, sin apartar la mirada de su hermana. «Un regalo para que nunca más te falte lo necesario, pero solo funcionará si sigues haciendo lo que ya haces, amar sin medida». Mateo parpadeó y al abrir el trapo, ahí estaba, un pequeño jarro de barro, sencillo, pero cálido al tacto, como si guardara el calor de un abrazo. Se quedó mirándolo unos segundos y luego alzó la vista, buscando a su hermana. Lucía seguía ahí, pero su rostro ya no era tan nítido. La luz alrededor de ella
Comenzaba a suavizarse, como si poco a poco el cielo la llamara de vuelta. ¡No!, susurró Mateo con voz quebrada. «No te vayas, por favor. Quédate conmigo, solo un poquito más». Lucía sonrió y sus ojos se llenaron de ternura. «Ya no puedo, hermanito», dijo con dulzura. «Solo vine para darte esto y para recordarte que nunca estuviste solo». Mateo bajó la mirada, apretando el jarro contra su pecho. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas, lentas, como si no quisieran caer. «Te extraño tanto», murmuró. Lucía se acercó un poco más, levantó una mano y la posó suavemente sobre la cabeza de su hermano, como si aún pudiera tocarlo. «Y yo a ti. Pero ahora tienes algo que yo nunca tuve, la oportunidad de vivir, de amar y de dar esperanza a otros. Dios está contigo, Mateo. Siempre lo estuvo». El niño cerró los ojos, intentando retener ese momento para siempre. «¿Volveré a verte?», preguntó con un hilo de voz. Lucía no respondió con palabras, solo le regaló una última sonrisa, de esas que se quedan grabadas en el alma. Y entonces la luz la envolvió y se desvaneció, como un suspiro que vuelve al cielo. Mateo se quedó ahí, de pie, solo con el tarro en las manos, pero su corazón por primera vez en mucho tiempo ya no se sentía vacío. Solo el viento, solo el árbol, solo el eco suave de una despedida que no dolía, sino que sanaba. Mateo se quedó inmóvil por unos segundos, con el jarrito de barro apretado contra su pecho. Sentía que algo en su interior se había encendido. No era hambre, no era miedo, era una especie de fuego cálido, como el que sentía cuando su madre lo abrazaba de niño. Se puso de pie despacio. El viento aún soplaba suave, como si lo envolviera, como si lo guiara. Caminó de regreso a casa, sin prisa pero con el corazón latiendo fuerte. La casita de barro y tejas viejas seguía igual que siempre. Pobre, silenciosa, frágil. Empujó la puerta con cuidado. Doña Teresa dormía en su petate. Su rostro pálido parecía más tranquilo que en días anteriores. Mateo se acercó, se arrodilló a su lado y le acarició la frente con ternura. «Ya volví, mamá», susurró, «y traje algo que tal vez cambie todo». Colocó el jarrito sobre la mesa de madera. Dudó un momento. Luego lo destapó. Al principio no pasó nada, pero justo cuando sus dedos tocaron el borde del jarro, un aroma suave, tibio, inconfundible se elevó en el aire. Mateo se quedó sin aliento. Dentro del jarrito había un pedazo de pan recién hecho, humeante, esponjoso, y al fondo, envueltos en hojas de plátano, frijoles calientitos y un puñito de arroz, la comida que más le gustaba a su madre. «No puede ser», susurró. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, no de tristeza, de algo más grande, gratitud, asombro, fe. Corrió a buscar el jarrito de agua. Estaba vacío. Lo acercó al milagroso recipiente y, al destaparlo otra vez, apareció dentro una pequeña taza de barro con agua clara, limpia, fresca como de manantial. Mateo se arrodilló. No sabía si reír o llorar. «Gracias, Diosito», dijo con la voz temblorosa. «Gracias por no olvidarnos, por mandar a Lucía». Con manos suaves preparó la comida. Puso el arroz y los frijoles. En una cazuelita partió el pan en dos y llevó la bandeja improvisada hasta su madre. «Mamá, despierta, por favor. Mire lo que tengo». Doña Teresa abrió los ojos con esfuerzo. Mateo la ayudó a incorporarse. Cuando sintió el aroma de la comida, sus ojos se abrieron del todo. Parpadeó, confundida. «¿De dónde?» «Es un milagro, mamá», dijo Mateo con una sonrisa llorosa. «Lucía me lo trajo». Doña Teresa se quedó en silencio. Sus ojos también se llenaron de lágrimas. «Lucía». Mateo asintió. «La vi, mamá. Estaba hermosa.
y me dijo que Dios la dejó venir para ayudarnos. La mujer tapó su rostro con las manos. Su cuerpo temblaba, no por la fiebre, sino por la emoción, por el alivio, por el perdón. Yo pensaba que Dios nos había abandonado, susurró. Pero fui yo la que lo abandoné primero. Mateo le abrazó con fuerza. No dijeron más. Comieron despacio, en silencio. Cada bocado sabía distinto. Sabía a esperanza, amor, a una promesa renovada. Esa noche, por primera vez en muchos días, ambos durmieron sin hambre. Y cuando Mateo se despertó al amanecer, corrió al jarrito con el corazón latiendo fuerte. Y allí estaba de nuevo. Pan fresco, arroz, frijoles, agua limpia. Nunca el mismo plato, pero siempre lo necesario. Desde ese día, Mateo volvió a trabajar, pero ya no con miedo, sino con alegría. Su madre comenzó a recuperarse poco a poco. Y el jarrito jamás dejó de dar, pero Mateo no lo usó solo para ellos. Empezó a llevar una tortilla a don Jacinto, el ciego del pueblo, a compartir un poco de arroz con la niña enferma de la colina, a dejar, sin decir nada, una bolsita de pan colgada en la puerta de aquella viejita que vivía sola. Y el jarro nunca se vació. Pasaron los días, luego las semanas. El pueblo comenzó a notar el cambio en la casa de Mateo. Ya no se escuchaban lamentos ni llanto dentro. En lugar de eso, por las mañanas salía un aroma tibio, a pan recién hecho y frijoles calientes. Los vecinos se preguntaban cómo, si sabían bien que doña Teresa había caído en cama y el niño apenas podía caminar de tan débil. Tal vez alguien los está ayudando, decían unos. O quizás es cosa de Dios, susurraban otros con los ojos entrecerrados. Pero Mateo nunca habló del milagro, solo decía que Lucía lo había traído. Algunos pensaban que deliraba, que hablaba con fantasmas, pero nadie se atrevía a burlarse, porque desde que aquel niño había tocado fondo, resurgió con una fe tan silenciosa como poderosa. Poco a poco, su madre recuperó el color en las mejillas, volvió a sentarse en la puerta de su casa a tomar el sol. Sus ojos, antes opacos, comenzaron a reflejar nuevamente luz, no solo por la comida, sino por lo que habían recuperado, la esperanza, la fe, el amor. Una tarde, mientras recogían leña juntos, doña Teresa se detuvo a mirar el cielo. Las nubes rosadas del atardecer dibujaban figuras suaves y dulces como de cuentos. A su lado Mateo la miró y sonrió. «¿Sabes qué creo, mamá?», dijo él. «Que Lucía no se fue, que Dios la dejó quedarse aquí, con nosotros». «Sí, hijo», respondió ella en voz baja, con una lágrima resbalando por su mejilla. «Está en ese jarrito, en cada panecito que aparece. En cada noche que ya no pasamos con hambre, se abrazaron fuerte, y justo en ese instante, una brisa suave pasó entre ellos, levantando el polvo del camino. Mateo volteó hacia la entrada, y juraría que por un segundo, una silueta pequeña, con el cabello suelto y una sonrisa limpia, se alejaba entre la luz del ocaso, volteando a verlos una última vez. «Gracias, hermanita», susurró Mateo al aire. «Yo cuidaré de mamá, como tú cuidaste de mí». Desde aquel día, la historia de aquel niño campesino y su hermana comenzó a circular entre los vecinos. Algunos decían que era una leyenda, otros juraban que era verdad, pero todos, absolutamente todos, coincidían en algo. Desde que Mateo volvió, el milagro jamás faltó.